Bueno, estimado Javier, te invitamos a presentarte como veterano de guerra de Malvinas. Bueno, buenas noches para todos nuestros camaradas, compañeros, para toda la población. Yo soy Javier Abel Videla. Para el año 82 estaba destinado en la provincia de Corrientes, específicamente en Paso de los Libres, en una unidad de artillería de ejército. Bueno, llegado el momento, no vamos a dar vuelta, contamos directamente qué sucede. Llega la orden de preparativos a todo esto, preparativos para alistamiento, para salir al terreno. Se organiza todo equipamiento nuevo. De ahí llega la hora de partida. Fuimos caminando de la unidad, todo el personal fue caminando, salvo los cañones, todo el material. Eso fue embarcado en camiones, o sea, llevado hasta el ferrocarril, que se transportó en ferrocarril hasta Olavarría. Esos fueron los momentos iniciales, que se vivía una incertidumbre total porque no sabían específicamente, las primeras órdenes no eran precisamente claras. Con el correr de los días sí, ya se ve cómo venía el panorama, todo esto. Bueno, el viaje fue largo, el tren hasta la Barriera, de ahí embarcamos en un avión hasta Río Gallego. De Río Gallego fuimos a Malvinas, bajamos un 13 de abril en las Islas Malvinas. Ese 13 de abril fue, como recién comentaban algunos compañeros, creo que el día más feo, el día climático que estaba en Malvinas. Corría un viento blanco, nevaba, lloviznaba, y nosotros estábamos en el aeropuerto y teníamos que llegar a la ciudad. Eran 7 kilómetros. Esos 7 kilómetros los teníamos que hacer llevando el cañón y todo el equipamiento personal que teníamos nosotros. El cañón lo llevábamos entre 6 y 7 personas, empujando con el viento blanco, empujando contra viento y marea, y que avanzábamos 10 o 20 metros y parábamos ahí. En esos momentos nosotros no conocíamos el clima, no sabíamos si era todos los días así o algunos días solamente. Hasta que llegamos. Al otro día salió el sol, o a los 2 o 3 días, no me acuerdo bien, ya después de tantos años. Salió el sol, pasamos unos días tranquilos, organizando la posición. Como comentaban hace rato, el suelo es turba. Entonces cavábamos para hacer el pozo de zorro o hacer algo, y vertía agua, salía agua. Y nos ordenaron armar carpas, pero obviamente no se podía armar carpas. Estuvimos así hasta que llega el 1 de mayo. El 1 de mayo, a altas horas de la madrugada, un bombardeo que estremeció la tierra. En ese momento saco mi cabeza y miro fuera del pozo, sin el casco colocado, por supuesto, y la noche de Navidad, de mayores que he visto con más fuegos artificiales, era un poroto. Eran luces de todos colores, bengalas, trazantes, cañones, paragüitas que venían, que eran las bengalas. Bueno, me metí debajo del casco y no salí por un rato largo. Teníamos tres compañeros que estábamos en el Pozo Zorro. Uno se acordaba de todo, de la mamá, de la tía, lloraban. Y quiero reconocer, en algunas oportunidades también en charlas así de amigos, nunca lo hice públicamente, pero sí tengo que reconocer que ese día tuve miedo. Tuve miedo porque creí que era el último día, creí que era el día final. Las tierras se movían que parecía un terremoto. Bueno, pasa ese día, después de un rato podemos respirar, porque ya veíamos que sonaban bombas por todos lados y no pasaba nada, o sea, no caía nada donde estábamos nosotros. Pudimos salir y empezar también a tirar con lanzacohetes, con pistola, con fusiles, tiramos a los aviones, pero los aviones pasaban a, no sé, 2000 metros de altura, no tengo ni idea cuánto pasaban. Pasó. Desde ahí en más, al otro día
a la mañana, a partir de las 8, el bombardeo de los Harrier. El Harrier venía rasante por el mar, se elevaba a unos kilómetros antes de llegar a la ciudad y empezaba a ametrallar lo que encontraba en el camino. Bueno, eso, fuego bastante cercano. Después, a eso de las 11 de la mañana, fuego de artillería empezábamos a recibir. Y los artilleros y algún otro, no sé si las tropas que estaban más adelante, también empezábamos a medir, no sé si digo bien, pero a tomarle el oído al proyectil, porque el proyectil se siente el estampido de boca y la trayectoria que va marcando es un silbido, y depende, se agrava el sonido o se pone más agudo, uno ya sabía dónde iba a caer el proyectil. Entonces, ¿qué hacíamos? Escuchábamos, veíamos, ese no cae acá, seguíamos caminando, o seguíamos tirando, o seguíamos haciendo lo que estábamos haciendo. Pero era combate permanente. Bueno, eso pasaba. Tipo 5 o 6 de la tarde ya descanso. Hasta las 10, 11 de la noche, cuando queríamos dormir algo, empezaba un fuego de hostigamiento de la fragata. Ese fuego era atormentador, porque también se escuchaba el estampido de boca allá a lo lejos, la trayectoria del sonido de los proyectiles, y cuando caían estremecían la tierra, porque era un proyectil terriblemente grande. Y así hasta que pasábamos 3, 4 de la mañana, pasaban los buques bombarderos. Y era todos los días así. Yo me acuerdo que en las noches fueron días, no fueron días alegres ni contentos, tuvimos miedo. Los primeros días de combate, para mí y para todo el grupo, salvo alguno que me venga a decir que no sintió miedo, en mi grupo puede ser que haya habido alguno. Yo tengo una pequeña anécdota también para contar, porque nosotros fuimos con soldados correntinos, de ahí de Pasos Libres, del campo, habían chaqueños del Impenetrable, y había uno chiquitito, que ese siempre los reuníamos en algunos momentos de mateada, y decía, en términos de correntino, yo no le tengo miedo, decía, no le conozco el miedo. Y era un hombre que no conocía el miedo. Él pasaba. Pero ¿qué pasó? Al otro día del bombardeo de la noche del 1 de mayo, nos juntamos otra vez en un pequeño momentito que teníamos libre, y ahí vino y reconoció a este joven y dijo, ahora sí le conozco el miedo, dijo, en su término correntino. Bueno, anécdotas como esas tenía muchísimas, pero ya pasaron tantos años que ya uno se va olvidando o las va dejando, que le parece que son poco importantes. El tema es que después de que van pasando los días, el bombardeo, los proyectiles que caen, se va tornando como una cosa cotidiana, y el miedo no se siente. Tal es así que pasaba un avión, le tirábamos hasta con pistola, y cuando caía un avión, festejábamos, tiramos los cascos para arriba, tiramos todo, nos sacamos hasta los cintos, festejando de que caía un avión inglés. De acuerdo, un día estábamos en la posición, también, ese fue otro día puntual que me acuerdo, y venía un avión rasante. También le tiramos con todo, pero cuando iba pasando al frente tenía una franja amarilla. Era un avión argentino. No me acuerdo si era un Pucará o un Mirage. Pero ya venía averiado, ya cayó ahí, el piloto se había eyectado, o se eyectó en ese momento, no sé cómo fue, cayó al mar, no me acuerdo cómo fue la idea. Pero quería expresar de que sentí miedo en su momento, pero después con el correr de los días fue pasando y así fue terminando. Me acuerdo que en el sargento primero Quintero tenía una radio chiquitita donde escuchábamos noticias de Radio Montevideo. Y la radio de Montevideo hablaba todos los días de que había un reguero de sangre en Isla Malvina y que estaban muriendo por cientos y cientos, que morían soldados argentinos. Y nosotros íbamos ganando la guerra, teóricamente, hasta que, bueno, los ingleses pudieron desembarcar, y bueno, los que manejaban la estrategia, no sé si la hicieron o no la hicieron bien, eso ya queda a criterio de los estudiosos de estrategia,
no soy yo quien va a poner en tela de juicio cómo se hicieron las cosas. Lo que sí, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Juramos la bandera un 20 de junio y ahí cumplimos la promesa. Fuimos a cumplir la promesa de defenderla. No perdimos la vida, pero dejamos 649 hombres que ellos han sembrado ese suelo patrio que es el nuestro. Después, para ir cerrando ya los últimos días, nevó y se congeló. Era el Campo Blanco congelado. Y ya de ahí se empezaron a escuchar menos tiros, ya habían desembarcado, no sé si fue una punta por el estrecho San Carlos y otra por otro lado, y se fueron acercando y ya ordenaron la rendición. Yo me acuerdo que en ese momento estaba con un suboficial, el cabo Luna, y nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Nos pusimos a llorar por el sentimiento que nos traía, que sentíamos en ese momento, porque todos los días nos juntábamos y decíamos, programábamos, acá vamos a seguir hasta que lleguen la pelea cuerpo a cuerpo, porque la artillería tira a 10 kilómetros, 15, más, menos. No llegamos al contacto físico con el enemigo, pero nosotros lo esperábamos. Bueno, no llegó, no se dio. Y así fue. Terminó la guerra. Cuando terminó la guerra, nos llevaron caminando, ya una vez prisioneros de guerra, que nos despojan de armas, de cintos, de todos los elementos que teníamos. Nos llevaron caminando hasta Puerto Argentino, de la ciudad, que vuelvo a recordar que son 7 kilómetros, para embarcar en un avión que nos trajera al continente. El avión no salió nunca, hicimos noche a la intemperie en el puerto, en el aeropuerto. Al otro día volvimos caminando otra vez hasta el puerto, y en el puerto, ahí sí, nos encolumnamos, nos registraban otra vez, porque cada tanto era una requisa de los ingleses, los Kelper, nos requisaban para ir avanzando más. Me acuerdo que uno de los controles, antes de subir al barco, había que dar grado, apellido, unidad y puesto. Bueno, iba mi batería, de mi unidad, pasa el jefe de la batería, dice, jefe de batería, bueno, usted dice, pase acá al costado. Y después el cabo, fulano, jefe de pieza, enfermero, pasa. De pronto llega el médico. Usted, sí, yo soy el médico. No, dije, yo soy enfermero, dice el cabo primero. Ah, bueno, pase. Detrás viene otro oficial, dice que era oficial, lo sacan. Y entonces se vuelve el médico. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué lo llevan a otro lado? No, porque él es oficial. Dice, yo también soy oficial. Después que había pasado el control. Se vuelve, lo llevaron. Bueno, ellos quedaron un mes más de prisioneros de guerra. Al final después se arrepentía de haber mentido y de mentir. Bueno, no era ese tan importante. Llegamos, subimos a la barcaza, una barcaza toda llena de grasa que nos resbalábamos, hasta que llegamos al barco donde nos embarcan, que era el Gran Canberra. Subimos, lo primero que nos dan en el Gran Canberra, apenas íbamos llegando, era un vaso de jugo de tomate caliente y un sándwich. No me acuerdo de qué era el sándwich. De ahí pasamos y nos bañamos por turno. Hasta que llegamos al continente, que desembarcamos en Puerto Madryn. Ahí en Puerto Madryn ya la gente se había corrido la voz, había un mundo de gente. Me acuerdo que la unidad, el ejército ya había dispuesto el modo de traslado a nosotros. Nos llevaron en camiones de baranda baja de la municipalidad, cargados todos arriba del camión, hasta un galpón inmenso donde nos hicieron un interrogatorio. Varios interrogatorios de distintos tipos. Obviamente había que determinar hechos de heroísmos y distintos actos. De ahí estuvimos 2 o 3 días ahí. De ahí nos trasladaron en avión hasta la Escuela Sargento Cabral, Buenos Aires. Ahí también estuvimos detenidos como 3 o 4 días o más, hasta que después también de varias... nos trasladan a la unidad de origen, que era Paso de los Libres. Llegamos en tren a Paso de los Libres. Ahí cuando llega, el tren para, muchos dicen que llegaron y lo hicieron entrar por la puerta de atrás.
Yo me acuerdo ese día, yo cuando quise bajar el primer escalón, me agarraron las personas que estaban en un mundo de gente, estaban pegadas las personas, y nos llevaban alzado, y nos bajaban como los 100 metros más o menos, porque era tanta la gente, no podíamos caminar a la gente. Y bueno, era llorar y llorar porque de la emoción que sentíamos, que primero que habíamos llegado, de pronto ver tanta gente, conocidos, amigos, hasta que de ahí ya pudimos volver, llegar a nuestra casa. En mi casa no había nadie, mi familia se había ido a la casa de los familiares, de Corrientes a Mendoza, así que estaba solo. Y en esas noches, bueno, esas fueron creo que fueron las peores noches.